Bien, como personas siempre queremos entender el mundo y ustedes en su formación ahora tienen algunas herramientas para entenderlo de manera más matemática. Eh, Lanzan un proyectil y ustedes pueden calcular con un polinomio qué tan alto puede llegar o hasta dónde puede llegar, ¿ya? Pero ¿con qué polinomio explican, por ejemplo, si yo lanzo un dado, cuál es el resultado que va a salir? Eh, Resulta que no hay una forma de determinar eso, no hay un polinomio, no hay algún tipo de método matemático que me entregue exactamente qué resultado va a salir. Y esa es la noción clave de este curso, la incertidumbre. Y cómo estudiamos la incertidumbre mediante probabilidades. Bien, bienvenidos al curso de probabilidades. Eh, Como saben, vamos a hacer el curso mediante esta metodología online y para eso vamos a buscar estas pequeñas cápsulas. Ustedes van a leer el libro y yo voy a tratar de ejemplificar algunos de los conceptos mediante estas cápsulas o hacer algunas clases. Tengo que advertirles que estoy probando todavía los formatos de videos y estos tal vez vayan cambiando. De hecho, estoy esperando algo más de hardware que me permita hacer un poco mejor las clases, pero bueno, espero me disculpen si es que hay alguna cosa que todavía no puedo manejar bien. Bien, nosotros vamos a hablar de modelos probabilísticos en esta cápsula y sobre todo del espacio muestral y en una próxima cápsula vamos a hablar de las leyes y axiomas de probabilidad. Bien, eh, hablemos de el espacio muestral. Entonces, habíamos hablado de qué, cuál es la diferencia o qué es lo que queremos ahora eh, modelar con esta noción de probabilidades. Y el primer paso para hacer probabilidades es entender el fenómeno desde un, digamos, como un experimento. Primero veamos que no es un experimento. Por ejemplo, si yo lanzo un proyectil, yo sé determinísticamente exactamente dónde va a caer y a qué altura va a llegar, porque yo tengo una forma de describirlo y, y si ustedes se fijan, no hay incertidumbre, ¿ya? El resultado va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, podría ser que avance 2 metros y siempre va a avanzar 2 metros siempre que yo lo lance de la misma manera. Entonces, hablemos del lanzamiento de un dado. El lanzamiento de un dado es algo distinto porque cada vez que yo lo lanzo, podría darme un resultado. Por ejemplo, este dado acaba de entregar el número 1. Ese es uno de los posibles resultados. Ustedes saben que los otros resultados son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿De acuerdo? Eh, en este caso, el espacio muestral de este experimento tiene 6 resultados. La cara con el 1, la cara con el 2, la cara con el 3, la cara con el 4, la cara con el 5, la cara con el 6. Bien, vamos con otro ejemplo. ¿Qué tal si yo tomo este mazo de cartas, bien, las barajo y de pronto saco una carta? Bien, aquí está una carta y nos salió el 6 de pica. Bien, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral de este experimento? Bueno, tiene 52 elementos, porque son 52 cartas las que he sacado, las que podría sacar como resultado de este experimento. Entonces, a alguien podría ocurrírsele que la, eh, que
simplemente en el experimento veo cuántos posibles resultados puedo obtener y eso es el espacio muestral y ustedes están en todo lo correcto. Por ejemplo, ¿qué tal si ahora lanzo dos dados? Tengo dos dados y los lanzo. Bueno, en este caso, fíjense que cuántos posibles resultados puedo tener. Bueno, una cosa que hay que darse cuenta es que el experimento tiene que estar muy bien definido. Por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa de este experimento? Entonces, en el caso de que lo que me interese es la suma de los resultados de los dos dados, yo tengo 12 posibles resultados. Puedo obtener el 2, que es la suma de que los dos dados me han salido 1, 1. Puedo obtener el 3, puedo obtener el 4, puedo obtener el 5, puedo obtener el 6, puedo obtener el 7, puedo obtener el 8, puedo obtener el 9, el 10, el 11 y finalmente el 12, que es cuando los dos dados me han dado resultados 6 y 6. Bien, en total, ¿cuántos resultados fueron? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me parece que son 11 posibles resultados al lanzar dos dados, si es que mi experimento es saber cuál es la suma de los dos dados. Bien, imagínense un experimento un poco distinto donde yo digo, este es el dado izquierdo y este es el dado derecho, ¿ya? Entonces estoy pensando en los dos dados como entidades distintas y lo que me interesa de este experimento es el resultado del dado izquierdo unido conjunto al resultado del dado derecho. Por ejemplo, si yo lanzo y me sale esto, sería el 1, perdón, el 1 y el 2, entonces ese resultado sería distinto a este resultado que tiene el 1 al otro lado y el 2 al otro lado. ¿Se dan cuenta? Mi definición del experimento cambió y por tanto mis posibles resultados también han cambiado. Bien, fíjense que este último espacio muestral tiene más elementos. En este dado yo podría obtener 6 resultados y en este dado podría tener otros 6 resultados y por tanto hay 36 posibles distintos resultados. Bien, entonces si yo definía de una manera el experimento, el espacio muestral asociado tenía 11 elementos y si lo defino de otra manera, el espacio muestral va a tener 36 elementos. Bien, eso iremos ahondando un poco más tarde. Imagínense, por ejemplo, para ampliar un poco eso, imagínense que yo tengo las 52 cartas del mazo. Si mi experimento es solamente sacar una sola carta, bueno, ahí está una sola carta. Los posibles resultados serán 52 posibles resultados. Pero ¿qué tal si a mí me interesa sacar dos cartas y además también me interesa el orden? Entonces, la primera carta es esta de acá y la segunda carta que he sacado es esta de acá. Bien, este es uno de los posibles resultados. Pero otro posible resultado es este de acá. Otro posible resultado es este de acá. Otro posible resultado es este de acá. Bien.
Como si ustedes se preguntan cuántos posibles resultados tiene ese experimento, bueno, fíjense que para esta carta hay 52 posibilidades. Este Q de corazones negros ya no puede salir. Y para esta segunda carta hay 51 posibilidades. Así que hay 52 por 51 posibles resultados en ese experimento, considerando el orden, considerando que esta carta salió primero y que esta otra carta salió después. ¿Bien? Si no consideramos el orden, fíjense, habría la mitad porque yo podría considerar este elemento y este elemento como el mismo, porque no me interesa que estén ordenados. Bien, entonces, como se estarán dando cuenta, darse cuenta de cuál es el espacio muestral no es tan sencillo como uno podría pensar, pero vamos a tener técnicas para contar sus elementos y para entender bien cuál es el espacio muestral asociado a un experimento. Pero lo más importante es que se tenga muy claro cuál es el experimento que vamos a ejecutar. Bien, pasemos a otro tema. Si nosotros vemos aquí, tenemos, bueno, no está aquí, pero lo que vamos a hablar ahora es de eventos. ¿Qué son eventos en un experimento? Bien, eh, déjenme hacerles una analogía. La analogía es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de espacio muestral, estamos hablando de un conjunto que en general se le llama omega. Cualquier subconjunto de omega, si yo estuviera en teoría de conjuntos, simplemente lo llamo subconjunto. Cuando estoy en probabilidades, un subconjunto se llama un evento. Eh, Aquí hay unas pequeñas sutilezas que espero que podamos abordar. ¿Cuál es la particularidad de un evento? Un evento nos sirve para entenderlo de manera más humana cuál es el subconjunto. Entonces, déjenme dar algunos ejemplos. Voy a lanzar dos dados. Lanzo dos dados. Ustedes, supongamos que el experimento es que me interesa la suma de los dos resultados. Entonces, ustedes saben que hay 11 posibles resultados, lo que podría identificarlos como los números desde el 2 al 12. Y voy a definir varios eventos allí. Por ejemplo, un evento podría ser el número 3, es un singleton, un evento que tiene un solo elemento, un solo resultado. Vamos a definir otro evento, sería los resultados pares. Entonces, fíjense que ese es un subconjunto que tiene el número 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Tiene 6 elementos. Otro evento podría ser los resultados impares. El 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Bien. Fíjense que con los eventos yo tengo una álgebra, es decir, yo puedo aplicar todas las operaciones de conjuntos. Puedo tomar un evento A, un evento B y unirlos. Si es que estos eventos tienen elementos comunes, puedo tener la intersección de dos eventos. Considerando el conjunto espacio muestral omega, yo puedo tener el conjunto, el evento A y su complemento a complemento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ejemplo de los dos dados, si yo digo el evento A es los resultados pares,
Bueno, A complemento es los resultados impares. Bien, un detalle más acerca de eventos es que de espacios muestrales es que los espacios muestrales pueden ser tanto conjuntos finitos como los que hemos visto aquí. Al lanzar el experimento, al ejecutar el experimento de lanzar dos dados, eh, generamos un espacio muestral de 11 elementos, si es que decimos que nos interesa la suma. Cuando tenemos eh, de las cartas, si sacamos solamente una carta, tenemos 52 elementos. Cuando sacamos dos cartas y en orden, tenemos 52 por 51 elementos o resultados. Fíjense que, sin embargo, este espacio muestral ya es bastante más grande. Pero también hay espacios muestrales, pero sigue siendo finito. También hay espacios muestrales infinitos. Solo un ejemplo, el lanzar un dardo a una pared. Por ejemplo, imagínense que este rectángulo que está aquí es eh, un cuadrado de 1 metro por 1 metro que está en la pared. Yo voy a tomar un dardo y lanzarlo. Y el dardo va a llegar en algún lado de ese cuadrado. Bueno, fíjense que en ese cuadrado de 1 metro por 1 metro, si lo tomamos como el cuadrado real de 1 por 1, existen infinitos elementos y por tanto el dardo podría llegar a cualquiera de esos infinitos elementos. Y en este caso tenemos un espacio muestral infinito, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, uno, para dominar el lenguaje de eventos, resultados, experimentos, espacio muestral, son cosas que vamos a estar utilizando siempre. Por otro lado, también entender la analogía entre lo que hay entre teoría de conjuntos con sus operaciones unión, intersección, eh, unión disjunta, diferencia, y las operaciones con eventos, que también se unen, hay intersección, y eso es muy, muy importante porque nos va a ser muy útil en probabilidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.